el fin de que hagan un buen trabajo en el diseño de armaduras de techo. El otro punto que quería informarles es que revisando las fechas que se programaron para la entrega de trabajos y el examen, entonces quiero informarles las siguientes modificaciones. Tomen nota, por favor. El trabajo de armaduras estaba para el 26 de agosto. Lo estamos rodando para la siguiente semana, 31 de agosto. Y el parcial que estaba para el 19 de agosto, o sea, como quien dice, en otra semana, queda para el 26 de agosto. Entonces, repito, armadura, trabajo armadura 31 de agosto y conexiones 26 de agosto. Con el fin de que tengan un poquito más tiempo para estudiar y para hacer el trabajo, teniendo en cuenta que también falta, digamos, una clase. La próxima clase vamos a... Es un tema que se adicionó, que les prometí al comienzo del curso, y tiene que ver con el diseño de los elementos metálicos que se diseñan para soportar fuerzas axiales y momentos. Eso es lo que se llama un diseño a flexo con presión. Porque en el caso de la columna que tienen ustedes del trabajo, esa columna está sometida a cargas axiales y por la unión que tiene rígida con la cercha, esa columna queda sometida a momento. Entonces, para diseñar esa columna en forma más adecuada, lo ideal es analizar el comportamiento simultáneo y para eso se analiza la famosa ecuación de interacción. Finalmente, hoy voy a editar la clase hasta las 11 en punto porque tengo un seminario que estamos asistiendo. Son 9 sesiones que tenemos de ese seminario sobre el diseño de estructuras en concreto reforzado. También incluye algo porque es aplicación de la NSR 10. Entonces, vamos a ver la parte fundamental. Ya tienen el ejercicio en sus correos. Y lo otro es que el capítulo de vigas que les envié tiene un ejemplo completo, ¿sí? Muy similar al que vamos a desarrollar. Bien, entonces voy a presentarles pantalla. Conexiones y vigas. Necesariamente, al hablar de conexiones y vigas, queda involucrado el tema de armaduras de techo, o sea, lo que tiene que ver con el trabajo que están haciendo. Porque pues, las aplicaciones que están haciendo incluye el tema de conexiones, entonces uno las ve aplicadas a la armadura y eso también le sirve. Bien, entonces tenemos el caso de una viga simplemente apoyada, sometida a una carga puntual de 120 kilonewton. La viga tiene 8 metros de largo y la carga está aplicada en la mitad, de tal manera pues que las distancias son de 4 metros. El perfil que se eligió para soportar esas cargas
es un perfil IPE 360. Perfil europeo. Ese IPE 360 tiene las siguientes características. Tiene un ancho de aleta de 170 milímetros. Un espesor de aleta de 12.7, o sea, media pulgada. La altura total operante es de 360, de ahí el término IP360. El espesor del alma son 8 milímetros. Los datos adicionales, el área de la sección transversal del perfil es de 72.7 centímetros cuadrados. El momento de inercia en X es 16.300 centímetros a la 4. El módulo de sección elástico es de 904 centímetros al cubo. La inercia en X, en Y, es de 1040. El módulo de sección en Y de 123. El radio de giro en X de 15 centímetros. Y el radio de giro en Y párroco, buenos días. Yo lo llamo a las 12, yo estoy ocupado en clases. Sí, señor. Buen día. Disculpen la interrupción. El RY es de 3.79 centímetros. Bien, y entonces nos preguntan si esa viga es adecuada para resistir esa carga de 120 kilonewtons. En el libro, en el capítulo que les envié sobre vigas, después que aquí se hace una presentación completa, se discuten pues todos los temas y al final, antes del ejemplo que está resuelto, se hace un resumen de las ecuaciones, ¿sí? Como quien dice, ya para dejarlo como un procedimiento. Es el que aparece aquí. Resumen 7, resumen concepto de diseño de ligas. Entonces aquí aparece lo básico, el comportamiento elástico, triangular, de esfuerzos triangulares, comportamiento elástico, esfuerzos uniformes, el concepto que se utiliza para calcular el módulo plástico de tensión, las ecuaciones para las aplicables para calcular si la sección es compacta o no es compacta, luego el concepto y las ecuaciones para verificar que no haya pandeo lateral, las ecuaciones correspondientes para los diferentes casos de pandeos laterales. El resumen de las ecuaciones para esfuerzo cortante y finalmente lo referente
a la deformación. Entonces aquí este ejemplo está bien completo, bien explicadito. Bien, entonces vamos a ver, digamos, la primera parte del ejercicio. En este caso, para la carga PU, sabemos que en este caso las reacciones, en este caso es igual al cortante. Cortante pues será la mitad de la carga total, porque la viga simétrica serían 60 kilonewton. O sea, que con esta carga de 60 kilonewton, nosotros debemos verificar si la resistencia cortante es adecuada. Y el momento para carga puntual, el momento en el centro de la luz, es para carga puntual con viga simplemente apoyada, el momento vale PL sobre 4. ¿Sí? En este caso, 120 por 8 metros y entre 4 daría 240. 240 kilonewton metros. Ese es el momento que la viga debe soportar. Entonces ya tenemos aquí cortante momento, y en la otra parte que es importante verificar es la deflexión máxima. Verificar que esa flecha máxima sea menor que la flecha permisible. Bien, entonces, comenzando, tenemos aquí que la primera parte es el chequeo por flexión. Entonces, el chequeo por flexión dice que el momento máximo actuante debe ser menor o igual al momento resistente, phi mn. Phi mn, en este caso phi por el momento. El momento es el módulo de tensión plástico multiplicado por la afluencia. En este caso, esta es una viga de grado 50 que tiene un FY de 350 megapascales. El módulo Z, el phi vale 0.9. Le falta calcular el valor de Z, o sea, el módulo plástico. En la clase anterior estuvimos analizando cómo se calculaba ese módulo plástico, y se analizó que Z se puede tener como la mitad del área multiplicado por la suma de los centroides de cada sección de la viga al lado y lado del eje neutro. Quiere decir esto de que si este es el eje neutro localizado en el centro de gravedad, ¿sí? Entonces yo debo analizar la mitad de la viga. Y a esa mitad de la viga debo calcularle el centroide con respecto al eje neutro. O sea, debo calcular, si este es el centroide, suponiendo que este es el centroide de la T esta que está rayada, entonces este sería el valor de Y sub 1, y igualmente para el de abajo, que también es, por simetría va a ser igual. O sea, acá tendremos otro, tendremos aquí el Y2, para tomar en cuenta esto. Les comentaba también que las tablas de diseño de los manuales ya traen calculado el valor de Y sub 1 y Y sub 2, y por lo tanto traen el valor de Z. Y hay muchas tablas de diseño que ya traen también el valor de Z. Tienen que tener mucho cuidado cuando están revisando esas tablas, porque, por ejemplo, el libro de resistencia de materiales de Singer, en sus versiones anteriores, ellos llaman Z simplemente módulo elástico. ¿Sí? En su momento pues no hablaban de momento plástico, entonces aparece Z. Entonces, si usted distraídamente va a usar esas tablas y no se da cuenta de que ahí está hablando de módulo elástico, pues está cometiendo un error. ¿Sí?
Usualmente los textos usan la S para módulo elástico y la Z para módulo plástico. En este caso, las tablas que yo tengo aquí de un catálogo de diseño de estructuras metálicas no traen el valor de Z, sino los datos que ya le di. O sea, tienen el módulo elástico, no tienen el módulo plástico, entonces nos toca calcular. Pero nos sirve de ejercicio. Entonces, para calcular el Y 1, pues ya sabemos que Y 1 es simplemente el centroide de la parte que está en la parte superior. Entonces, Y 1 será igual entonces, tomamos primero la letra, ¿cierto? Entonces, el área de la letra es 12.7 por el ancho, que es 170. Ese es el área de la letra. Y lo multiplicamos por la distancia que hay de aquí, de la mitad de la aleta, hasta acá. Ese es el Y1 para este punto que tiene su centroide aquí. Entonces, eso será ¿cuánto? Será simplemente la mitad de 12.7 porque es desde aquí. La mitad de 12.7 más esta distancia. Como esto vale 360 y esto tiene 12.7 y 12.7, aquí por dentro, de aquí hasta aquí, la distancia será 360 menos 12.7 por 2, que me da 167.3. Vamos a verificarlo. Sería 360 menos 2 por 12.7 igual entre 2. 167.3. O sea, de aquí, aquí es 167.3. $360 menos 2 por 12.7 entre 2. Entonces, más 167.3. Eso me daría el producto de el A sub 1 por Y sub 1. Más, ahora viene el área del esta área del alma. Sería 8 por la altura que es 163.7. Y multiplicado por el Y. ¿Cuánto es el Y? El Y es la mitad de esto, ¿sí? De la mitad de aquí hasta acá. Eso da 167.3 entre 2. Esto lo tenía así porque lo borré. Y esto se divide entre quién? Entre el área, ¿no? El área, en este caso, el área de la T, que es a medio. Vamos a escribirlo aquí a medio, que sería entonces 727. Esto está en centímetros cuadrados. Como esto lo estoy usando en milímetros, entonces debo pasarlo a milímetros multiplicando por 100.
Daría 7.270 entre 2. Me toca hacer el cálculo otra vez porque yo había corregido. Entonces vamos a hacerlo. Si quieren, ayúdenme para verificar este resultado. Tenemos 12.7 por 170 por 12.7 entre 2 más 70. ¿Qué? ¿Alguien hizo el cálculo? O sea, 133.94. $139 me dio acá, profe. ¿100? 139.21. Bueno, vamos a creerle. 139. Pero bueno, con los cálculos que tengo acá aparte, creo que son diferentes. ¿Cómo así que son diferentes? O sea, no tengo el mismo procedimiento que tiene usted ahí. O sea, los números de Ah, 12.7 entre 2 más la mitad de eso. Lo hice de manera diferente. Voy a mirar para ver si me equivoqué. bueno, acá me daba 133. Me daba 133.94. Entonces, dejémoslo aquí y ustedes revisan y hacen las correcciones del caso. Bueno, entonces, ya teniendo a Y1, calculo el Y2, es el mismo Y1, ¿cierto? Y por lo tanto puedo calcular el módulo plástico. El módulo plástico Z, vamos a trabajar con este valor que tiene usted ahí. Z igual a, o bueno, como yo lo tengo desarrollado así, vamos a trabajar con el que yo tengo, ¿de acuerdo? 134. Ese sería el A medio, que sería 72,70 entre 2 por Y1 más Y2, o sea, 134 por 2, está repetido. Bueno, y eso da 974.180. 974.180. Son milímetros cúbicos. O en centímetros, milímetros. En centímetros daría, dividimos entre 1000, daría 974.18.
Profe, en la parte de arriba tiene 167.3 en la primera parte y donde multiplica el 8 lo multiplica por 163.7. ¿Sí? No debería ser 167.3 igual. Sí, ¿dónde lo cambio? 63.7. Ah, ya, claro. O sea, aquí, ¿no? En el 8, sí. Por supuesto que tiene que ser. Bien, entonces, observen ustedes que el módulo plástico nos dio 974.18 centímetros cúbicos. Si lo comparamos con el módulo elástico, que me da la tabla 904, entonces vemos que el módulo plástico, como es lógico, es mayor que el módulo elástico, ¿sí? Y la idea pues es usar el módulo plástico para aprovechar el comportamiento plástico que nos permite usar una resistencia un poco mayor que la obtenida con el módulo elástico. Para eso entonces el factor de forma es Z sobre F. ¿Sabes cuántas veces es mayor? Sería 974.18 entre 904. Es 1.08. Eso quiere decir que la capacidad de esa viga flexión será un 8% mayor tomando el comportamiento plástico que tomando el comportamiento elástico. Es decir, el Z es 1.08 veces y en consecuencia el momento plástico será 1.0 veces 8 el momento elástico. O sea, en el punto D, lo es esto pues para tener en cuenta, digamos, esa ganancia que tenemos cuando se considera el momento plástico. Bien, entonces ya con esto podemos calcular el momento plástico como phi z fy, o sea, 0.9 por z, esta z, 974, hay que pasarlo a milímetros, como lo teníamos antes, 974.180 milímetros cúbicos por el FY, que son 350 newton sobre milímetro cuadrado. Me quedaría newton por milímetro. Y para pasarlo a kilonewton metro, multiplicamos por 10 a la menos 6. Ese datisco ahora me acerco un poquito porque 0.9 por 974.180 por 350 entre la 306 kilonewton metro. Entonces, el momento plástico es 306 kilonewton metro, ya afectado del factor phi. Y comparamos con el momento que debe soportar la vía, que es 240, mayor que 240, que es ¿quién? Es el momento último que debe resistir la viga, por lo tanto, esa viga está ok. Si hubiéramos usado el momento plástico, el momento elástico simplemente es lo mismo, pero ahora es phi por S y por FY. O sea, 0.9 por S, que es
904 mil veces por FY, que es 350, y lógicamente todo dividido entre 1.000.000. Eso da 0.9 por 904.000 por 350. Da 284. Que sigue siendo mayor que los 40. O sea que si nos conformáramos con el diseño elástico, pues diríamos que también la viga resiste en forma segura esa carga. ¿Una pregunta? Bueno, entonces, pero hay algo que toca verificar, ¿sí? Y es que usted, cuando utiliza esta ecuación, cuando utiliza estas ecuaciones, debe estar seguro que la sección sea compacta. ¿De acuerdo? La sección sea compacta y además de eso que no tenga problemas de pandeo lateral, con 2 chequeos. Entonces vamos a verificar cuáles son los requisitos que debe cumplirse para sección compacta. Entonces, la pregunta ¿es compacta? Entonces, para los perfiles en I, debe cumplirse que la relación de B sobre T sea menor o igual a 0.38, 0.38 raíz de E sobre F, Y. En este caso, B sobre T, el B es 170, el B que se toma es la mitad de la aleta, porque esto es lo que se va a pandear, y la aleta. Sería entonces 170 entre 2 dividido entre T, el espesor de la aleta, que es 12.7. Eso da 6.69. Y esta expresión, resolviéndola, te da 908. Por lo tanto, por el lado de la aleta es compacta. Ahora, lo que tiene que ver con el ala. El ala lo dice el H neto sobre el espesor de la aleta es igual. Entonces, hay que tener en cuenta que el H neto que utiliza es este, ¿no? Que tiene aquí los dos chablancitos, es radio, ¿no? Tiene un radio conocido, y el H neto que tú utilizas es la distancia desde aquí hasta acá. Ese es el H neto. Entonces ese H neto será igual a ¿quién? A la altura total, que es 360 menos, y le restamos esta aleta, le restamos estos dos radios. Entonces menos 2 veces, digamos, 12.7. El radio lo dan, no lo anoté aquí, pero sí lo dan, este R da 18, creo que es 18 milímetros.
Entonces, 18. Y eso entre T, que es el espesor del alma, el nervio, que son 8 milímetros. Esa operación da 37.3. Entonces verifiquen, cualquier error corrigen. Y debe ser menor que la relación, en este caso la relación que se toma es 3.76. 3.76 raíz de E sobre FY. Esta operación da 89.8. Entonces también se cumple. O sea que de estas dos conclusiones se confirma que la ascensión es compacta. Por lo tanto, se puede utilizar, se sigue utilizando la ecuación sigma igual a phi, momento igual a phi por z por fy. Pero tenemos que ahora verificar que no haya problema de pandeo local. Entonces, para el pandeo local, recordamos, el pandeo lateral, recordamos que hay una ecuación en el eje que está el momento que resiste la viga. Aquí está el L sub B o distancia libre de pandeo. Y para el cálculo se utiliza una ecuación parecida a la de la columna. Tiene un tramo recto, después sigue un tramo curvo, recto, perdón, un tramo horizontal, después un tramo recto pero en pendiente, y después si sigue una curva. Entonces, este es MP, o sea, este es el momento plástico que nosotros hemos calculado. ¿De acuerdo? Este es el momento plástico. Y es válido hasta dónde? Hasta un punto que se llama lambda sub P. Está plástico. Entonces, todo lo que esté para un L sub B que sea menor de lambda sub P, podemos usar el momento plástico. Si es mayor, entonces lo chequeamos, lo comparamos con un lambda sub R, que también tiene otra ecuación. Entonces, para la longitud de pandeo libre, L sub B, igual o menor o igual a lambda sub P, usted puede usar este momento, el momento que ya calculó. Pero si está en este rango, la ecuación se disminuye, o sea, ya el momento va a variar. Por ejemplo, si el L sub B estuviera en este punto, entonces ya este sería el valor del momento que usted tendría que usar. Y si todavía es mayor de lambda sub R, pues tendrá esta situación. Todavía mucho más pequeño. Eso es importante que deben entender. En este problema, no lo había dicho porque se me había pasado, tienen que, de acuerdo a cómo se hizo el diseño estructural, aquí se trabajó con
vamos para que tengan idea de, aquí se trabajó con una viga, una pequeña viga en esta forma, una placa, dos vigas, con unas viguetas transversales. O sea, nuestra viga es esta. Esta es la viga que tiene 8 metros, ¿de acuerdo? Y esta es la misma viga acá abajo. Mi amor, ¿qué hace? Se llama a las 2. Entonces, esta viga, repito, estas dos vigas de esta placa, lo importante es que entiendan estos conceptos. Digamos, esta es una placa formada por dos vigas y estas viguetas. Digamos que acá irían las columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estarían las columnas. Pueden estar así o pueden estar así. Perfiles en I o H. Entonces, lo que queremos mostrar es que la presencia de estas viguetas arriostran esta viga contra el desplazamiento lateral. Si estas viguetas no existieran, el pandeo de esas viguetas podría ser así. Si no existieran las viguetas, repito, el pandeo sería así, y en ese caso el L sub B sería igual a la longitud total de la viga, o sea, a los 8 metros. ¿Está claro? Si no existieran las riostras, pero como en realidad están estas riostras que son unas viguetas, entonces esas viguetas al estar soldadas, unidas rígidamente a la viga, ya la viga no podrá pandearse lateralmente, libremente, como se muestra abajo, sino que hará como ya sabemos en Euler. Esa sería la forma de pandearse lateralmente de la viga. Y en este caso el L sub B, este sería el L sub B, que si tiene 1, 2, 3, 4, 5, el L sub B sería entonces 8 entre 5. 8 entre 5 te da 1.6 metros. Entonces el L sub B le vamos aquí estamos en pandeo lateral. Para nuestro ejemplo, el L sub B de la viga es de 1.6 metros. Entonces, vamos a ver cuánto vale este lambda sub P, que es el valor máximo, ¿sí? Para poder utilizar la ecuación de momento plástico. Entonces, la norma nos da un valor que nos dice que el L sub P, este no es lambda, quitémosle, disculpen, para no confundirlos con los de sección compacta, ¿sí? Entonces, vamos aquí a corregir y será L sub P y aquí L sub R. Bien, entonces el L sub P, este L sub P es igual a, tomado de la norma, ya habíamos mirado ese dato, es 1.76 RY por raíz de E sobre FY. ¿Sí? Entonces miren que
Esa longitud de pandeo ahora tiene que ver con el RY. ¿Por qué el RY? Porque precisamente para este pandeo este es el eje débil. Si usted tiene la viga así y él va por el lado débil. En este caso es este. ¿Sí? Este es el eje Y. Él va a pandear alrededor de este eje. ¿De acuerdo? Por eso en la ecuación aparece es RY. Entonces simplemente reemplazamos 1.76 por el RY. RY, acá lo dieron, era 379. Eso está en centímetros, entonces lo pasamos a milímetros. 37.9 por raíz de E, que es 200.000, sobre RY, que es 350. Esto da 1, vamos a ver exactamente, sería 1.76 por 37.9 por raíz cuadrada de 200.000 entre 350. Es para tomarlo con decimales. Da 1594 milímetros. En metros es 1.59 metros. Entonces, miren que el L sub P da 159, 1.59 metros y el L sub B está en 1.60, o sea, son casi iguales. Digamos que estaría apenas en el límite, ¿sí? Dando 1.6 metros. O sea, aquí el L sub B es 1.60, un poquitico, un centímetro más, y el permisible es 1.59, pues es, digamos, aceptable. Está apenas en límite, por lo tanto, no hay problema de pandeo, ¿sí? No hay problema, no hay pandeo, o mejor dicho, hay pandeo plástico. Lo que significa entonces que, en definitiva, yo puedo utilizar como momento resistente el momento plástico. Es decir, el momento resistente va a ser igual al momento plástico. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Si estuviera en este rango, ya tendríamos que interpolar con la ecuación que teníamos corriente para saber cuánto es el momento en este rango. Igual cosa habría que hacer si la longitud de pandeo estuviera por encima de L sub R. Lo ideal, como les comentaba, es que nuestros ejercicios, por un lado, tengan un comportamiento plástico, que la ejecución sea compacta y que además de eso, el L sub B sea menor al L sub B. Ese es lo ideal. L sub B que sea menor que L sub P para usar. Entonces, condición, o sea, sección compacta. Y sin pandeo lateral, o mejor, con L sub B menor de L sub P, eso me permite decir que el momento resistente sea igual al momento plástico. O, en definitiva, que MU sea menor o igual a phi MN, y ese phi MN es simplemente phi Z por F Y, que fue el calculado. Entonces, en este caso, fue el valor que obtuvimos y estamos bien. Entonces, estos son los conceptos, digamos, lo nuevo, ¿no? Es lo nuevo que ustedes aquí encuentran y que quería yo pues aclararles mediante un ejemplo numérico
para que nos ubiquemos en forma adecuada. Este es un ejemplo muy parecido a el que está en el libro, en la conferencia que les mandé. Bueno, entonces ya lo que sigue es, lo pueden revisar en el libro, pueden seguir la segunda parte, que sería el chequeo de cortante, que es muy sencillo, pero por favor háganlo. Oye, disculpe, ¿por qué le ves 1,60? En la separación esta. Esto es lo que le está explicando. ¿Sí? LB es la distancia entre riostras. O sea, esta viga, le decía, si esta viga no tuviera estas vigas intermedias, ella al pandear se puede pandear así libremente. ¿Sí? Ese es el L sub B de pandeo si no existiera. Es decir, si esta viga que está aquí fuera, de aquí hasta acá, pero lateralmente no tuviera estos elementos intermedios que son las viguetas, digamos así, o una riostra que usted le agregue, pero usualmente son las viguetas las que funcionan. Entonces uno las aprovecha y las coloca en una separación que no sea mayor al L sub P, permisible, ¿sí? En este caso, entonces, yo las pongo a 1,60, porque pongo viguetas cada uno, 60. Esto sale del diseño estructural, pero repito, para yo lograr un uso adecuado, lo ideal es que se cumpla esto, que el L sub B sea menor que el L sub P. Yo lo pongo en el rango, en el límite. El profesor le ve 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces, 8 metros entre 5 espacios me da 1,60. Entonces, este es el L sub B. Ella me puede plantear, es así. Bueno, este es el L sub B. ¿Sí le queda claro? Sí, señor. Sale de allí. Y entonces tienen que chequear ahora, que lo continúan, y el martes, si tienen alguna duda en esta parte, es bueno que lo hagan porque uno, mientras no hagan el ejercicio, pues va a tener sus dudas y al final, pues ahora que tienen esto calientico, entonces verifiquen que el cortante último está menor que el de su N, y luego que la flecha máxima, ya esto es de flexión, sea menor que la flecha permisible. Recuerden que ese ejercicio también está resuelto en la copia que les mandé. Y entonces, como les comenté, pues tengo ahora ya una charla que voy a asistir muy interesante. La primera fue sobre sismoresistencia, digamos, esos sistemas estructurales. Ahí siempre se aprenden cada día se aprende algo nuevo. Mejor, entonces los dejo. Y nos vemos el próximo martes. Cualquier duda ya saben. Hasta pronto.